Número 1. Latsbromodoris lobchi. Morfología. El manto dorsal, de forma más o menos ovalada, es de color azul pálido, o, en ocasiones, casi blanco. Tiene una línea negra ovalada submarginal, que recorre el manto por fuera de los rinoforos y las branquias, contrastando con el tono claro del manto. Otra línea negra, a veces interrumpida, discurre por el centro del manto, entre los rinoforos y hasta las branquias. El manto está bordeado por una línea blanca en el margen, que recorre su perímetro. El pie es del mismo color que el cuerpo y se extiende posteriormente más allá del manto. Para investigar el medio utilizan dos tentáculos situados en la cabeza, llamados rinoforos, y otros dos tentáculos, situados cerca de la boca, que les sirven para oler, detectar estímulos químicos y tocar. Carecen de órgano de la vista propiamente dicho, en su lugar tienen una pequeña esfera dentro del cuerpo situada detrás y en el centro de los rinoforos, que les sirve para detectar luz o sombras. En la parte posterior del dorso, tiene unos apéndices de apariencia plumosa que son las branquias que utiliza para respirar. En el centro de las branquias se sitúa la papilla anal. Todos estos apéndices, salvo los bucales, son de color rosa, o naranja mate. El conducto genital y la prominente abertura genital están situados cerca de la cabeza, en el lado derecho del cuerpo. Su contrastada combinación de colores, como en otras especies animales, es un aviso al resto de habitantes del arrecife sobre la toxicidad o desagradable sabor de su dermis, convirtiéndose en una estrategia de defensa, o aposematismo. Las sustancias causantes de esos efectos son secretadas por unas glándulas situadas en el margen del manto, y son obtenidas por el animal de las esponjas de las que se alimenta. Son lentos de movimiento y cuando son tocados por un predador, se encogen y esconden los rinoforos. Alcanza los 6 centímetros de longitud. Alimentación. Es carnívoro y come principalmente esponjas, frecuentemente de los géneros Semitaspongia o Petrosaspongia. Reproducción. Como todos los opistobranquios, son hermafroditas y producen tanto huevos como esperma. Las masas de huevos las depositan en espirales aplanadas. Tras la fertilización producen larvas planctónicas, que cuentan con una concha para protegerse durante la fase larval, y que, al evolucionar a su forma definitiva, la pierden. 6. La larva deambula por la columna de agua hasta que encuentra una fuente de comida, normalmente esponjas, entonces se adhiere y evoluciona al animal adulto. Hábitat y distribución. Se distribuye en el Pacífico tropical, en Filipinas, Indonesia, Borneo, Australia, Papúa Nueva Guinea y las islas del Pacífico central, hasta la Polinesia. Asociados a arrecifes, son bénticos y diurnos. Se localizan en los extremos de los muros y en los frentes de arrecifes soleados, desde los 5 hasta los 30 metros de profundidad. Número 2. El Coracias caudatus. Es una especie de ave coraciiforme de la familia Coraciidae, una de las más representativas de la familia, extendida por gran parte de África y el sur de la península arábiga. Es de la familia de aves Coracidae y es una de las más típicas de dicha familia que se expande por África y el sur de la península arábiga. Su nombre en inglés es Lilac breasted royer, que traducido al castellano de forma literal quiere decir carraca de pecho lila. La carraca lila es un símbolo nacional en Kenia y en Botsuana, suele vivir en pastizales, en las sabanas y en los bosques abiertos, come más que nada insectos diversos, lagartos, escorpiones y pequeños roedores, pero también se alimenta de anfibios y de cangrejos. Descripción y características de la carraca lila. Los colores que podemos ver en las plumas de la carraca lila son tonos que varían de los lilas a los azules y los canela. Sin embargo, con tan colorido plumaje es difícil verla a pesar de que sea un ave abundante en África. El tamaño de la carraca lila es considerable y podemos ver algunos tonos turquesas. Se distingue de otras aves de género porque el color de su pecho y el de su nuca son de un bello tono lila, mientras que en la sección del dorso es de un azul turquesa incomparable. También, se distingue de otras carracas porque tiene las rectrices de la cola más largas en las puntas si se le compara con las del medio, aún así cuando vuela su cola simula una cuña. Asimismo, observamos que el dorso de la carraca lila es de color pardo dorado y el píleo y alas son de tonos azules que se van mezclando o bien, degradando. La carraca lila es de mayor tamaño que la carraca europea, es decir, que miden entre 32 y 36 centímetros de longitud. Distribución y hábitat de la carraca lila. El hábitat de la carraca lila es prácticamente la sabana africana, pero también se puede encontrar en zonas urbanas que tengan cableado eléctrico. Igualmente, se puede ver en los tallos de las acacias, aunque también le gusta posarse en alguna otra percha. En cuanto a la distribución, cabe señalar que hay dos subespecies de la carraca lila cuya expansión varía.
Por un lado, tenemos a la Coracia scauratus lorti que se puede ver en Etiopía, en Somalia y en el norte de Kenia. Por el otro lado, vemos a la Coracia scauratus que vive en el sur de Kenia y en el este y sur del continente africano. Número 3. El Sphinx o gato esfinge es una raza de gato cuya característica más llamativa es la aparente ausencia de pelaje y su aspecto delgado y esbelto. Aunque los ejemplares de la raza parecen ser gatos sin pelos, hay que destacar que verdaderamente no son gatos pelados, sino que presentan la piel cubierta de una capa de vello muy fino, corto y parejo, casi imperceptible a la vista o al tacto. El gato Sphinx fue la primera raza sin pelo o sin pelaje aparente reconocida por las asociaciones felinas que llevan un registro genealógico de los felinos de raza. Actualmente son 3 las razas de gatos pelados o que parecen ser reconocidas o en alguna etapa de serlo. Hoy en día el Sphinx comparte junto con el Peterwald y con el Don Sphinx la exclusividad de ser una de las 3 únicas razas peladas o sin pelos. El gen responsable de la modificación en el pelaje del Sphinx es recesivo y tiene dominancia incompleta sobre su alelo, si es que está presente el gen que produce el Devon Rex, ambos son recesivos al tipo salvaje, mientras que las otras 2 nuevas razas de Rusia, el Peterwald y el Don Sphinx, tienen sus propias mutaciones independientes y de tipo dominante. Origen. Los gatos aparentemente calvos o sin pelaje, lampiños o sin pelos, han aparecido de modo natural a lo largo de la historia y seguramente seguirán apareciendo en el futuro. Las modificaciones en el pelaje son generalmente producto de las mutaciones. Esta apariencia característica es el resultado de una mutación genética natural de carácter recesivo, acontecida en Canadá, en la década de los 60, así como el trabajo de criadores serios, que decidieron fijar y mantener dichas características, confiriéndole al mismo tiempo un tipo y estructura único y particular como para conformar una raza. Los criadores en Canadá trabajaron con esta raza desde principio de los años 60. Todas las líneas de sangre de Sphinx, tanto las americanas como las europeas de la actualidad, descienden a partir de 2 familias de mutaciones naturales. Dermis y Epidermis, 1975, del Pearsons de Wadena, Minnesota, USA Bambi, Punkie, y Paloma, 1978, encontrado en Toronto, Ontario, Canadá y criado por Shirley Smith. El origen es poco conocido, pero la semejanza morfológica hace pensar a ciertos criadores que es el resultado de una mutación aparecida en el Devon Rex. En algún punto las 2 razas son similares, y fueron durante muchos años uno de los cruces permitidos para ampliar el pool genético y el vigor dentro del Sphinx durante los 80 principalmente en Estados Unidos. Los ejemplares producto de estos cruces interraciales se denominan variantes. Dichos cruces se han vuelto impopulares e incluso no están permitidos por algunas asociaciones debido a que en los últimos años han conducido desafortunadamente a la fijación de ciertas características no buscadas así como serios problemas dentales, del sistema nervioso y del sistema cardíaco. El koana o gato calvo hawaiano, de tacto seroso y completamente calvo, denominación que recibe por el lugar donde surgió la mutación que produjo la ausencia de pelo, tuvo notable presencia coincidiendo con los primeros programas de cría del Sphinx, pero finalmente se descartó como raza, de hecho no está reconocido por ninguna asociación felina, incluso en la actualidad quedan escasos ejemplares y no aptos para la reproducción. Temperamento. Los gatos de raza esfinge o Sphinx son de temperamento dulce, pacíficos, amigables, curiosos e inteligentes, normalmente prefieren la calma y la tranquilidad. Aunque en época de celo cambian su actividad, en los machos se producen cambios comportamentales, como marcaje, vocalizaciones salidas de tono, todo ello más acentuado en aquellos que portan genética. Es sociable y afectuoso, siempre muy dependiente de sus dueños. Uno de sus rasgos más característicos, es que los Sphinx buscan contacto físico constantemente con su dueño. Por ejemplo, se mueven siempre a la habitación en la que se encuentra la persona, se colocan sobre el regazo de su dueño mientras éste ve la televisión, masajean sus piernas o su vientre, y se acurrucan bajo su ropa si no hace mucho calor. También es muy común que froten su cara y sus mejillas con la cara de su dueño, en señal de afecto. Otro de sus rasgos es un ronroneo constante, con un tono bien sonoro y audible, por lo que tener uno cerca es muy agradable para cualquier amante de los gatos. Son gatos inteligentes, curiosos, y relativamente fáciles de entrenar. Aprenden su nombre con mucha rapidez, y acuden cuando se les llama. También logran aprender cosas por sí mismos, y son muy hábiles abriendo las puertas y portezuelas de los armarios. Al atardecer suelen tener más actividad física, y les gusta correr por la casa y son grandes saltarines.
Capaces de impulsarse con sus patas traseras hasta 2 metros en vertical, pueden trepar hasta armarios altos o encaramarse sobre las puertas, desde donde les gusta observarlo todo. Aman los lugares cálidos así como mantenerse en los interiores en época invernal dado que son sensibles a los cambios de temperatura. En invierno es común verlos sobre los radiadores o estufas, buscando calor, así como escondidos en la cama de su dueño, bajo todas las mantas. Número 4. La Sagittarius serpentarius. El secretario, Sagittarius serpentarius, es una especie de ave accipitriforme de la familia Sagittariidae, la única de su familia, Sagittariidae, y de su género, Sagittarius. 3. No se reconocen subespecies. 3. El nombre le viene por su peculiar librea, gris y con las patas negras, y con un copete de plumas como llevaban los secretarios británicos de hace siglos. También se piensa que es una mala traducción francesa de su nombre árabe Sacretaire, ave cazadora. Distribución y hábitat. Está ampliamente extendido en África al sur del Sáhara. Habita las sabanas africanas desde Somalia hasta Senegal y de Kenia a Sudáfrica. Historia natural. Es una de las rapaces más características de toda la fauna africana. Es de gran tamaño, aproximadamente 1 metro de alzada y de hábitos semiterrestres. Se distingue del resto de rapaces por cazar en el suelo y no desde el aire. Recorre a zancadas los herbazales al acecho de presas que van desde saltamontes a culebras y mamíferos de pequeño tamaño, a los que ataca golpeándolos con sus largas patas, provistas de cortos dedos y fuertes garras afiladas. Número 5. Orthoptera rosa o saltamontes rosa. Saltamontes rosado, conocido científicamente como Euconocephalus thunbergi, es un insecto raro y poco común que surge como resultado de una condición llamada eritrismo, similar al gen recesivo que afecta a los animales albinos. Hábitat. Los pocos ejemplares que existen de esta especie han sido vistos en los bosques del condado de Devon, al sudoeste de la vieja Inglaterra y en Portugal. Descubrimiento. Esta coloración en los saltamontes fue descrita por primera vez en 1887. Características. El saltamontes rosado tiene 3 pares de patas, 1 par de antenas y 2 pares de alas. Mide entre 5 y 7 centímetros de largo. Son animales invertebrados que pertenecen al conjunto de los ortópteros, Orthoptera, a la clase de los insectos y al filo de los artrópodos. Reproducción. El saltamontes rosado se reproduce de manera natural solo una vez cada 500 individuos. La especie ha conseguido reproducirse en cautiverio en el insectario de Nueva Orleans. Apariencia. La variación en la coloración de los saltamontes es debida a un ensayo adaptativo de la naturaleza que los hace muy visibles pero poco apetecibles para sus depredadores. El saltamontes rosado se ha visto favorecido por la naturaleza al recibir esta pigmentación tan peculiar, que asemeja su aspecto al de algunas flores.